Entonces, quiero ser un David, así como lo muestra Samuel. Si anda con 3 neas, usted es el cuarto. Si anda con 3 empresarios, usted es el cuarto. Ok, sí, ser muy intencionales. A veces uno pasa por ser un poquito metido o estar en un entorno que no es el correcto, pero en el 2017 estuve en una conferencia con el pastor Chris Méndez, habíamos 150 pastores en México, y en esa conversación dijo, si usted es la persona que más sabe en una habitación, sálgase rápido de ahí. Al contrario, métase a habitaciones donde usted es el que menos sabe. No podemos estar comparándonos con el mejor del mundo en X. Oye, no, cumplamos nuestro propósito. Bueno, Josu, ¿qué necesitaría yo como en mi vida personal para poder crecer, para poder llegar como a personas que yo veo que están como muy arriba en todas sus áreas? ¿Qué me recomienda o qué puedo hacer? A los 16 años iba entrando a la iglesia donde mi papá era pastor y uno de los diáconos o de la gente que lo apoya, el más cercano, ya me decía, hey, Josu, tú realmente vas a acabar con el ministerio de tu padre. Y yo, uy, no sirves, o sea, no haces nada. Y eso me bajoneó y dije, no, parce, yo realmente estoy haciendo esto porque quiero, pero podría dar mi mayor potencial. O sea, ¿cómo puedo sacar mi mayor potencial? A mí me quebró esa conversación, yo me quedé callado, agaché la cabeza, pero por dentro pensaba, estoy actuando de esta manera porque quiero, pero también puedo ser muy bueno. Y en el proceso, eso pasó a los 16 años y hoy a los 35, puedo compartir 3 herramientas que nos pueden ayudar a crecer, a sacar nuestro mayor potencial. Y la primera de ellas es las conversaciones. Desde niño me ha gustado hablar con ancianos. Me ha gustado hablar con personas que están por encima o que han logrado cosas que yo no tengo. Entonces, si yo veía a alguien con un carro, alguna vez en la iglesia de mi papá asistía el gerente de Postobón de todo Caldas, entonces yo le preguntaba cosas y iba y intencionalmente le preguntaba cosas hasta del carro, cómo lo compró, cuánto le valió, cómo hizo. Muy preguntón, desde niño muy preguntón. Entonces, tener conversaciones de calidad nos llevan a poder expandir y conocer el mundo de otra manera. Recordemos que una vez llega Pablo a Éfeso y encuentra que hay un lugar dedicado para hablar. Más de 23,000 personas se reúnen a escuchar grandes oradores que vienen de otros lugares a contar historias que ellos no conocen. Y es ahí lo que utiliza Pablo para contar la historia de la cruz. Entonces, en ese primer paso, busque personas que lo puedan inspirar. Busque personas que puedan tener conversaciones. Escuche podcasts, vea videos por YouTube. Personas que nos lleven a otro nivel. Que nos digan, hey, es fácil. Y como dice Andrés Corson, si yo lo hice, cualquiera lo puede hacer. Entonces, conversaciones es el primer paso. El segundo, lectura de libros. Parce, la lectura de libros es loco y en ese tiempo, yo recuerdo que hasta en un año llegué a leerme 22 libros. Y era el deseo de poder adquirir conocimiento, el poder crecer. Y el primer libro, por ejemplo, de la Biblia que me leí fue el primer libro de Samuel. 16 años le digo, Señor, yo quiero ser como un Samuel, inspirar a una generación, poder llegar a ser grande, poder crecer. Entonces, quiero ser un David, así como lo muestra Samuel, que inspiró una generación. Y hoy, por ejemplo, le puedo dar 3 libros. La Biblia es brutal, leer los proverbios, leer los evangelios, leer Samuel, historia. Segundo libro, a mí me encanta sobre la economía, de la economía es El hombre más rico de Babilonia. Me parece que un libro sencillo, usted nunca ha leído un libro, léase ese libro. Sencillo, pero no solamente leerlo, sino colocarlo en práctica. El tercero, Cómo ganar amigos e influir en las personas. 3 libros que, aunque parecen sencillos,
comenzando por la Biblia, da los parámetros para grandes conquistas. Entonces, estamos con conversaciones de calidad, personas que nos inspiren. Segundo, libros, leer. Si usted quiere ser grande en un área, pero no quiere leer, usted está condenado a repetir los mismos fallos de otras personas. Pero cuando usted lee, una persona en promedio, un libro, hay 2 años de vida de una persona, 2 años de estudio, 2 años de aprendizaje. Y esos 2 años se los está entregando en 200 páginas. Entonces, absorber conocimiento. Pero el tercero, y el que me ha marcado mucho, es viajar. Viajar cambia el panorama de la vida. Viajar muestra lugares, personas, culturas, que uno dice, es imposible. Para mí fue chocó mi mente cuando estábamos en una playa y eran las 9 de la noche y todavía estaba soleado. O sea, eso no se vive en Colombia, menos en el eje cafetero, que ni siquiera tenemos mar. Yo con ir al mar ya eso me cambia la vida. Y ver que son las 9 de la noche y todavía se puede tomar el sol es brutal. Entonces, viajar marca la historia, cambia el propósito. Y tengo que contarles y les voy a contar algo que pasó en un viaje. Pero hasta aquí, ¿alguna pregunta, Lai? Yo cuando hiciste la primera de las conversaciones de calidad, recordaba algo que también siempre nos has dicho y es con las personas que andamos. Entonces, si anda con 3 neas, usted es el cuarto. Si anda con 3 empresarios, usted es el cuarto. Ok, sí, ser muy intencionales. A veces uno pasa por ser un poquito metido o estar en un entorno que no es el correcto, pero en el 2017 estuve en una conferencia con el pastor Chris Méndez, habíamos 150 pastores en México, y en esa conversación dijo, si usted es la persona que más sabe en una habitación, sálgase rápido de ahí. Al contrario, métase a habitaciones donde usted es el que menos sabe. Y Proverbios lo dice y es, el insensato o el necio se queda callado en una conversación y pasa por sabio. Entre a habitaciones donde hayan personas que saben más que usted. Y lo único que tiene que hacer es quedarse callado. Y quedarse callado lo va a llevar a pasar por sabio. Pero sobre todo a aprender, a absorber conocimiento. Entonces yo veo que hay un congreso en X lugar, viajo, voy, escucho, veo qué personas pueden enseñarme y voy y hago preguntas directas, cómo lo hizo, cómo se hace, a quién llamo y por último, deme su número, yo lo guardo. Entonces hago conexiones que me impulsan. Ando con pastores, he aprendido mucho sobre ministerio. Estoy andando con emprendedores, he aprendido a emprender. Quiero ser empresario, entonces me toca acercarme a empresarios. Y estoy en eso, en una búsqueda de mentores para que me impulsen a otro nivel. Sí, está súper y los viajes también me parecen muy interesante. Los libros creo que enriquecen mucho las personas. Pues cada persona puede buscar en su interés personal o en su interés como emprendedor, pero también los viajes siento que son ambientes diferentes a los que nos exponemos y donde encontramos, como dijiste ahorita, personas que han logrado más cosas que nosotros quizás estemos buscando. Les voy a contar algo que me impulsó y yo le hablo a los amigos que es un consejo que me valió 15 millones de pesos. Pero antes de eso hablemos de los libros y es que nada sirve leer un libro si usted no lo coloca en práctica. Cantidad de personas se han leído El hombre más rico de Babilonia, pero muéstreme el resultado económico de utilizar parámetros del libro como por ejemplo pagarse a sí mismo, nunca se meta en lo que no sabe y otros puntos El ahorro. que lleva el ahorro, que lleva el libro y que tenemos que colocarlos en práctica. Hay ateos que saben más de Biblia que alguien que va a la iglesia. Sí. Resulta que lo importante no es leerla, lo importante es tenerla en práctica o tenerla sembrada en nuestro corazón. El consejo de los 15 millones de pesos es que el año pasado hicimos con Nao un viaje por Sudamérica buscando respuestas. Estábamos en un proceso, nosotros somos plantadores de iglesia, entonces estábamos en un proceso de cómo hacer crecer la iglesia o cómo buscándole la comba al palo.
y buscábamos mentores, y llegamos a Argentina. Hay una iglesia reconocida que es Hillsong, y había un evento de solo pastores que se llama Casa Abierta y lo hacen, o líderes que lo hacen en los febreros, y llegamos a ese evento, compramos pues desde las entradas, todo. Conocimos a algunos pastores, entre esos el pastor principal de Hillsong, Buenos Aires, y luego el pastor principal que ahora es de Barranquilla. Con otros dos pastores, los cuatro nos dijeron lo mismo. Lo primero que nos dijeron fue, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y nosotros, parce, pero ¿eso qué quiere decir? Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Nosotros no lo entendimos a primerazo, no lo entendimos los primeros meses, pero hoy lo entendemos. Y lo que ellos nos quisieron decir, en conversaciones apartes, pero con el mismo significado, era que no había que aparentar algo, sino serlo. Y fue lo que notaron en nosotros. De pronto queríamos aparentar ser empresarios o ser pastores o líderes, pero todavía no lo éramos. Y todo concluye con una conferencia de un pastor que tiene una iglesia en Montreal. Y esta iglesia, él la pastorea y él dice esta frase: yo delego mi empresa, pero nunca delego la iglesia. Cuando vamos e investigamos la empresa que él tiene una empresa de servicios, varios en casas y en edificios, que tiene a más de 12,000 empleados. Un hombre con 40 y pico de años, con 12,000 empleados, comenzar de cero en Montreal y decir, hey, le puedo delegar 12,000 empleados a otro gerente, pero jamás a la iglesia. Chocó, despertó en mí, oiga, tiene algo. Claro, es que la obra de Dios es el reino y las empresas son elementos para el crecimiento de hoy. ¿Y cuál es el consejo de los 15 millones? Es este: gánate el derecho de hablar. En ese momento, ni Nao y yo éramos empresarios, ni Nao y yo teníamos una iglesia floreciente. Entonces, cuando regresamos a Colombia, comenzamos a luchar por ganarnos el derecho de hablar. En ese momento solo teníamos Café Zoe y estaba no tan grande como está hoy, o no tan robusto. Después de llegar, se abrió al tiempo, se abrió Terroir, compramos el hotel. Entonces, ganarnos el derecho de hablar. Qué rico de hablar de hacer empresa, pero que usted haya hecho empresa. Qué rico hablar de emprender, pero que usted sea un emprendedor. Y qué rico decir, hey, estoy guiando a este pueblo, pero muestre el pueblo. Porque John Maxwell, el hombre que más ha escrito sobre liderazgo en español, él dice que si usted se cree un líder, pero nadie lo sigue, solo está dando un paseo. Los seguidores, el resultado. Parce, el resultado es lo que realmente mueve el piso de las personas. Hay una reunión y en esa reunión entra un calvo. El calvo se sienta y el calvo se vuelve un referente. Si alguien decía, no, mire esa persona que está, ¿cuál? El que está enseguida del calvo. Detrás del calvo, delante del... El calvo no tiene que decir, parce, vea ahí, yo soy calvo. El calvo es calvo. Y eso es muy real. Usted no tiene que decir que es empresario. La fama es como el agua. La fama corre. Sea buena o sea mala, usted no puede parar la fama. Y es ahí donde nosotros estamos cometiendo errores. Hoy la gente no quiere escuchar podcast, no quiere ver videos porque hay mucho vendehumo. Sí. Por eso nosotros luchamos es por crear comunidad, crecer en conjunto, que la persona pueda estar cerca de nosotros y decir, sí, es un emprendedor porque mire los negocios que tiene. Sí, es un pastor porque mire la gente que pastorea. Y no estamos hablando de multitudes, porque sí hay multitud y qué rico llegar a multitudes. Pero la mayoría de emprendedores son pequeñas empresas. En Colombia son el 80% de las empresas son pymes, son pequeñas empresas, no pasa de 10 empleados. Qué rico llegar a mega iglesias, claro, sí, pero en Colombia se cuentan en la mano, el resto son pequeñas congregaciones. Entonces no podemos estar comparándonos con el mejor del mundo en X
Oye, no, cumplamos nuestro propósito. Gánese el derecho de hablar. Uf, parce. Y ese ha sido como la meta de Nao y yo. Ganarnos el derecho de hablar, no vestirnos con algo que no somos, sino volvernos algo. Que la fama corra. Y es lindo ahora encontrar amigos, también pastores que vienen hasta aquí en Valle y dicen, hey, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo hacen un café, iglesia? ¿Cómo están? Cuéntenos su proceso. Y, no lo, y como iglesia no lo contamos por redes, pero la gente, el voz a voz es el mejor propulsor para nosotros alcanzar el éxito que queremos. Gánese el derecho de hablar. Y estamos en eso. Ese viaje, esos 15 millones de inversión, nos trajo como resultados un cambio de mentalidad. Cuando llegamos ese tiempo a Colombia, decidimos colocar una reunión semanal a tales horas, cumplir. Hoy, después de 20 meses de estar haciendo esas reuniones, estamos viendo los frutos. Todo ha transformado, todo ha cambiado. Y lo más importante es que el viaje valió la pena. Estamos esperando este año regresar al mismo lugar para decir, no ya nos hemos vestido, sino que somos emprendedores, tenemos una iglesia y ya los resultados son los que van a hablar.